Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si eres un apasionado del cine turco, o simplemente disfrutas sumergiéndote en narrativas poderosas que se sustentan en interpretaciones de primer nivel, entonces prepárate, porque hoy descorchamos un tema que te va a cautivar y sin duda, a invitar a la reflexión. Nos adentraremos en la obra de dos titanes de la pantalla turca, Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün, y exploraremos cómo, a través de una obra cinematográfica conjunta, han abordado un tema tan delicado, desgarrador y tristemente omnipresente como el acoso. Abróchate el cinturón porque estamos a punto de desmantelar, con la inestimable ayuda de estos dos talentos excepcionales, la intrincada y dolorosa urdimbre del acoso y su devastador impacto en las vidas humanas. Y como siempre, antes de sumergirnos de lleno en esta fascinante exploración, si aún no has formado parte de nuestra creciente comunidad, te extiendo una cordial invitación para que te suscribas a nuestro canal y, de paso, actives esa campanita que te notificará cada vez que publiquemos nuevo contenido. Tu apoyo es el motor que nos impulsa a seguir creando vídeos de la más alta calidad para todos ustedes. Hoy el foco de nuestro análisis recae en una obra cinematográfica que trasciende la mera función de entretenimiento para erigirse como un poderoso llamado a la introspección. Engin Akyürek, a quien muchos conocemos por su inconfundible intensidad, su carisma magnético y su capacidad para habitar personajes con una profundidad abismal, y Tuba Büyüküstün, una actriz cuya elegancia innata y profundidad interpretativa son sencillamente incomparables, unen sus fuerzas para dar vida a personajes que se ven confrontados con una realidad oscura, pero absolutamente necesaria de visibilizar: el acoso. Y cuando hablamos de acoso, es crucial ampliar nuestra comprensión más allá de sus manifestaciones más evidentes. Nos referimos a esas conductas insidiosas, a esa erosión constante de la autoestima, a esa presión psicológica implacable, a esa invasión sutil pero constante del espacio personal y emocional que, lamentablemente, puede dejar cicatrices imborrables en el alma de una persona. La película que los reúne, y que desgranaremos con minucioso detalle, es un testimonio elocuente de cómo estos dos actores, con su maestría interpretativa, consiguen transmitir con una crudeza desgarradora la angustia, el miedo paralizante y la lucha incansable de aquellos que sufren esta terrible experiencia. Es una película que no solo cautiva la atención, sino que educa la mente y sensibiliza el corazón, una cualidad que, como saben, valoramos enormemente en nuestro canal. Pero ¿cómo logran Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün, con su formidable talento, desmantelar las capas del acoso en la pantalla con tanta eficacia? La respuesta reside fundamentalmente en la absoluta autenticidad de sus interpretaciones. Engin Akyürek, célebre por su virtuosismo para meterse en la piel de personajes complejos, a menudo atormentados por sus propios demonios internos, nos presenta aquí a un individuo que, de una manera perturbadora, se convierte en el epicentro de un acoso implacable. Es vital destacar que no estamos ante un villano unidimensional, un arquetipo del mal sin matices. Al contrario, a través del desarrollo narrativo, el espectador comienza a desentrañar las intrincadas motivaciones de este personaje, sus miedos más profundos, e incluso, la forma en que él mismo parece quedar atrapado en un ciclo destructivo de comportamiento. La sutileza con la que Engin maneja la expresividad de su rostro, cada microgesto de su lenguaje corporal y la cadencia de su entonación, nos permite atisbar la tormenta interna de su personaje, la culpa corroedora, la vergüenza punzante y, en ocasiones, la negación obstinada como mecanismo de defensa. Observamos cómo el acoso no solo deja una huella indeleble en la víctima, sino que también puede tener ramificaciones inesperadas y perniciosas en el agresor, creando una espiral de consecuencias negativas para todos los involucrados. Por su parte, Tuba Büyüküstün da vida a un personaje que se encuentra en la línea de fuego, sufriendo de manera directa las embestidas del acoso. Su actuación es un magistral estudio de la vulnerabilidad y la fortaleza entrelazadas, un equilibrio delicado que conmueve hasta la médula. Vemos la fragilidad palpable en sus ojos cuando es confrontada con situaciones humillantes, la forma en que su mirada se quiebra, pero al mismo tiempo, percibimos una resiliencia inquebrantable, una voluntad de resistir que emerge con fuerza. Tuba posee esa habilidad casi sobrenatural para transmitir emociones profundas a través de miradas que hablan volúmenes, de gestos mínimos cargados de significado, y de una voz que puede ser tan dulce y quebradiza como el cristal, pero también firme y decidida cuando la situación lo requiere. En sus escenas el espectador siente la opresión asfixiante, la sensación claustrofóbica de estar atrapada en una pesadilla sin salida, y la angustia profunda de no saber cómo escapar de esa oscuridad. La forma en que ella reacciona a las múltiples y variadas formas de acoso que se manifiestan,
desde el verbal hiriente hasta el psicológico corrosivo, es a la vez desgarradora y profundamente inspiradora. Nos recuerda la imperiosa necesidad de la empatía y, sobre todo, la urgencia de no normalizar ni tolerar este tipo de comportamientos destructivos. La película, a través de la brillantez de estas interpretaciones, nos enseña una lección fundamental: el acoso no es un fenómeno monolítico, puede presentarse bajo innumerables disfraces. No siempre se manifiesta de forma física y obvia. Con demasiada frecuencia, se trata de manipulación sutil, de chantaje emocional retorcido, de difamación malintencionada, de la propagación de rumores venenosos, de la constante e insidiosa invasión de la privacidad. Somos testigos de cómo Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün logran plasmar estas distintas facetas del acoso con una credibilidad abrumadora. Las escenas en las que los personajes de Engin y Tuba interactúan están impregnadas de una tensión latente, de una incomodidad palpable, y de un subtexto tan rico y potente que comunica mucho más de lo que se dice explícitamente. Es en esos silencios cargados de significado, en esas miradas esquivas que ocultan tormentas internas, en esos pequeños gestos cargados de emoción, donde reside la verdadera fuerza de sus actuaciones y, por ende, el mensaje contundente de la película. Lo verdaderamente fascinante y destacable de este film es que no cae en la trampa simplista de pintar un lienzo en blanco y negro, donde el bien y el mal se presentan de forma caricaturesca. Los personajes, incluso el agresor, poseen una complejidad inherente, una profundidad que los aleja de los estereotipos maniqueos. Esto hace que la historia resulte mucho más verosímil, mucho más cercana a la intrincada realidad de las relaciones humanas y a las dinámicas sociales que, lamentablemente, pueden dar pie al acoso. Engin Akyurek, en particular, nos regala una interpretación que expone la dualidad inherente a su personaje, mostrando cómo puede existir una fachada de normalidad social mientras, en las profundidades del ser, se gesta algo oscuro y destructivo. Y Tuba Büyüküstün, por su parte, nos demuestra de manera conmovedora que ser víctima de acoso no define la esencia de una persona, y que la lucha por recuperar la dignidad perdida y alcanzar la paz interior es un camino arduo, sí, pero innegablemente posible. La dirección cinematográfica de la película también desempeña un papel fundamental e insustituible. Cada decisión de encuadre, la sutil pero efectiva iluminación, la cuidada selección musical, todo contribuye a crear una atmósfera envolvente que sumerge al espectador de lleno en la experiencia visceral de los personajes. Las escenas de confrontación, donde la tensión es casi eléctrica y se puede palpar en el aire, están filmadas con una maestría digna de aplauso, haciendo que cada palabra pronunciada, cada silencio prolongado, cada movimiento corporal tenga un peso y una resonancia significativos. La película, a través de su lenguaje cinematográfico, nos obliga a mirar el acoso de frente, a no desviar la vista, y a comprender, a un nivel visceral, su impacto duradero y a menudo traumático. Más allá de la trama central, la película también se aventura a explorar las ramificaciones del acoso en el entramado social y personal de los personajes. Vemos cómo las amistades más sólidas pueden verse fracturadas, cómo el entorno laboral o académico puede volverse un campo de batalla insoportable, y cómo la víctima puede experimentar una profunda sensación de aislamiento y desamparo. La forma en que Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün transmiten esta soledad abrumadora y esta desesperanza que roza lo insondable es sencillamente conmovedora. Nos invita a una reflexión profunda sobre nuestra propia responsabilidad colectiva como sociedad para forjar entornos más seguros, más comprensivos y más solidarios para todos. Una de las cualidades más admirables de esta película es su negativa a ofrecer soluciones fáciles o edulcoradas. No nos encontramos ante un final feliz, de cuento de hadas que mágicamente borre el daño infligido. Por el contrario, el film pone el énfasis en la resiliencia, en la fuerza interior que cada individuo puede descubrir para seguir adelante, para reconstruirse a sí mismo, para no permitir que las circunstancias lo venzan. La interpretación de Tuba Büyüküstün, en particular, se erige como un poderoso testimonio de esta tenacidad inherente. Observamos cómo, a pesar de las cicatrices invisibles, su personaje se niega a rendirse, a sucumbir ante la adversidad. Y la actuación de Engin Akyurek, al adentrarse en las complejas motivaciones del acosador, nos impulsa a pensar en la importancia crucial de la prevención y en la necesidad imperiosa de abordar las causas subyacentes y profundas que dan origen a este comportamiento destructivo. En resumen, Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün no solo se limitan a protagonizar una película, la elevan a un plano superior a través de sus interpretaciones magistrales, desmantelando el acoso con una autenticidad tan desgarradora como inspiradora.
Nos muestran las múltiples y a menudo ocultas caras del acoso, su impacto devastador en las víctimas y las complejas y a menudo dolorosas dinámicas que lo rodean. Es una obra cinematográfica que sin duda te dejará reflexionando mucho tiempo después de que aparezcan los créditos finales, y que con absoluta certeza te hará apreciar aún más el inmenso talento de estos dos extraordinarios actores. La forma en que abordan la vulnerabilidad humana, la fortaleza que emana del espíritu y la intrincada gama de emociones humanas es, sencillamente, magistral. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Hemos presenciado cómo Enginak Yurek y Tuba Büyüküstün, con su talento fuera de serie, nos han guiado a través de una historia que aborda el acoso con una profundidad y una emotividad que conmueven hasta lo más hondo, desmantelando este terrible fenómeno en la pantalla con una potencia innegable. Espero sinceramente que este vídeo haya sido de su agrado y, lo que es más importante, que les haya servido como un valioso catalizador para la reflexión. Me encantaría conocer sus opiniones. ¿Qué les ha parecido esta película? ¿Qué piensan de las actuaciones de Enginak Yurek y Tuba Büyüküstün? ¿Y cuál es su perspectiva sobre el tema del acoso en general? Por favor, no duden en compartir sus pensamientos y comentarios aquí abajo. Siempre los leo con el mayor de los intereses y agradecimiento. Y si han disfrutado de este vídeo, les pido un favor, denle un pulgar arriba, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para que sigamos creciendo juntos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto y que la reflexión los acompañe.